Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que honestamente creo que les va a encantar. Ya saben que a mí me gusta mucho traerles noticias frescas, jugosas, sobre el mundo del entretenimiento, y especialmente cuando se trata de nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y bueno, el título lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de cómo Kerem Bürsin el mismísimo reaccionó a una pregunta clave. Una pregunta que por supuesto tiene que ver con Hande Erçel. Y como ya saben, cualquier cosa que involucre a estos dos, especialmente después de todo lo que ha pasado, es, digamos, explosivo. Así que, prepárense para lo que viene. Antes de empezar de lleno con el tema, por favor, permítanme pedirles algo. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son parte de la familia, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Es muy importante. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, y estarán siempre al día con las últimas noticias, chismes y análisis sobre sus estrellas favoritas. No se olviden de darle like a este vídeo si les gusta y compartirlo con sus amigos. Eso me ayuda muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. El mundo del entretenimiento y especialmente el de las telenovelas turcas, a veces es como un gran rompecabezas. Hay pistas, rumores, declaraciones y sobre todo, mucha especulación. Y en el centro de todo esto, como un imán, siempre está la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que no lo sepan, Kerem y Hande protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y el público, desde el principio, estaba convencido de que su amor traspasaba la pantalla. Y, ¿saben qué? Pues tenían razón. La pareja, o mejor dicho, el romance, se materializó también en la vida real. Fueron novios felices, enamorados hasta que, como suele pasar en estos casos, todo terminó. La ruptura, como era de esperar, fue un terremoto para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y, por supuesto, mucho drama. Desde entonces, cada vez que Kerem o Hande hacen una aparición pública, o dan una entrevista, la pregunta recurrente, la pregunta del millón, es, ¿hay posibilidades de reconciliación? O, al menos, ¿cómo se llevan ahora? Y como ya les dije, Kerem Bürsin es un hombre que siempre ha sabido manejar muy bien la prensa, pero, de vez en cuando, las reacciones espontáneas revelan mucho más de lo que las palabras pueden decir. Así que la escena que vamos a analizar hoy es de una de las últimas entrevistas de Kerem. Era una entrevista normal, nada fuera de lo común, hasta que el entrevistador, con una sonrisa astuta, lanzó la pregunta. La pregunta que en ese momento paralizó a todo el mundo. Y aquí viene lo bueno. El entrevistador, sin andarse con rodeos, le preguntó directamente a Kerem sobre Hande. Concretamente le preguntó si había mantenido contacto con ella después de la ruptura, y si, en algún momento, habían considerado retomar su relación. ¡Boom! El silencio se apoderó del plató. Kerem, que hasta ese momento se había mostrado tranquilo y relajado, cambió por completo su expresión. Su rostro se tensó ligeramente, sus ojos se desviaron por un instante y su labio inferior se frunció. Esas pequeñas reacciones, esos microgestos, que a veces escapan a nuestro control, fueron mucho más reveladores que cualquier respuesta verbal. La primera reacción de Kerem, como era de esperar, fue el silencio. Un silencio que, por cierto, duró unos cuantos segundos. Y esos segundos, amigos míos, fueron eternos. En esos segundos el entrevistador, con una sonrisa que de alguna forma mezclaba la expectación y la complicidad, mantuvo la mirada fija en Kerem. El público contuvo la respiración. Todos estábamos esperando la respuesta. Después de unos segundos, Kerem, con un tono de voz que intentaba ser neutral, y con una sonrisa un poco forzada, respondió. Dijo algo así como, bueno, Hande y yo tuvimos una relación, fue una época muy bonita de nuestras vidas, pero ahora cada uno está en lo suyo. ¿Qué podemos deducir de esta respuesta? Bueno, a primera vista podría parecer una respuesta diplomática, una respuesta estándar para evitar controversias. Pero si analizamos a fondo, hay varios puntos interesantes. Primero, la forma en que Kerem se tomó su tiempo para responder. Ese silencio inicial, esa pequeña pausa antes de hablar, sugiere que la pregunta le incomodó. No es que no supiera qué decir, sino que necesitaba un momento para procesar la pregunta y decidir cómo iba a responder.
Segundo, la frase fue una época muy bonita de nuestras vidas. Esta frase, aunque aparentemente positiva, también suena un poco a despedida. Es como decir, fue bonito mientras duró, pero ahora ya no. Evidentemente es mi opinión personal, pero creo que la forma en que lo dice y la mirada que acompaña a la frase dejan entrever cierta nostalgia, un recuerdo de algo que ya no está. Tercero, la frase final, ahora cada uno está en lo suyo. Esta frase, que pretende ser una declaración de independencia, también puede interpretarse de otra forma. Puede interpretarse como una señal de que no hay posibilidad de reconciliación. Una forma educada de decir, no, no estamos en contacto, y no, no hay planes de volver. Pero, ¿es esto realmente lo que Kerem quiere decir? Esa es la gran pregunta. Porque, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, las cosas nunca son tan sencillas como parecen. Los sentimientos son complejos y a veces, las segundas oportunidades existen. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo el contexto. Esta entrevista se realizó hace relativamente poco tiempo. Kerem está en un momento profesional muy bueno, trabajando en varios proyectos y aparentemente feliz. Hande, por su parte, también está brillando y su carrera sigue en ascenso. Ambos están solteros o al menos no han hecho pública ninguna relación. Esto, por supuesto, aviva aún más las especulaciones sobre una posible reconciliación. Y sinceramente, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? La verdad es que la química entre ellos era mágica, y los fans nunca han dejado de soñar con ese reencuentro. Además, hay otros detalles que no podemos pasar por alto. En varias ocasiones, tanto Kerem como Hande han evitado hablar directamente el uno del otro, pero tampoco han hablado mal. Siempre han mantenido una postura de respeto, lo que, en mi opinión, es muy positivo. No ha habido declaraciones incendiarias ni críticas públicas. Simplemente un silencio prudente y un respeto mutuo. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo muy valioso. En otra ocasión, Kerem fue preguntado sobre el papel de Hande en su vida, y respondió con una frase que para mí fue muy significativa: Hande fue y siempre será una persona importante en mi vida. Ven. No dijo es, sino fue. Y luego remató con y siempre será. Esa frase para mí es una prueba de que, independientemente de lo que pase en el futuro, Hande Erçel siempre tendrá un lugar especial en el corazón de Kerem Bürsin. Y eso, amigos, es un gran indicio. No significa necesariamente que vayan a volver, pero sí significa que el cariño y el respeto siguen existiendo. La pregunta que todos nos hacemos y que el entrevistador astutamente intentó responder es: ¿qué siente Kerem por Hande en este momento? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Pero a través de sus reacciones, de sus palabras y de sus silencios, podemos intuir que definitivamente hay algo más que una simple amistad. Hay recuerdos, hay cariño y, quién sabe, quizás también haya un poco de nostalgia por lo que pudo ser. Y esa es la magia de esta historia, la incertidumbre, la posibilidad de un reencuentro. En conclusión, el vídeo que les he presentado hoy es una radiografía de un momento clave en la vida de Kerem Bürsin y de su relación con Hande Erçel. A través de la reacción de Kerem a una pregunta directa, hemos podido analizar sus gestos, sus palabras y sus silencios y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Hay posibilidades de reconciliación? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la historia entre Kerem y Hande sigue dando mucho de qué hablar, y que el público, como siempre, estará atento a cualquier novedad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan? Déjenme sus comentarios aquí abajo y discutamos juntos. Suscribirse al canal, dejar un like y compartir el vídeo es lo que hace que este canal crezca y me anima a seguir investigando y trayendo noticias. No se olviden activar la campanita para no perderse nada. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!